Listo. Bien. Hoy es 31 de marzo del 2025. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas, estimados estudiantes del curso de epistemología de la UNAD en este periodo 16.1. Yo soy Auxilio Avendaño, soy el director del curso de este espacio académico y tutor también, al menos el 70% más o menos de los estudiantes con los que tenemos que ver en este curso. Hoy vamos a realizar la tercera web conferencia a propósito del tema la clasificación de las ciencias. La tarea formalmente empezó hoy a las 0 horas. El espacio del foro muy probablemente ya está abierto para la mayoría. Espero. Ya abrí foros para el 70% ya de los estudiantes que están. Y hoy empezamos. Entonces, de lo que se trata hoy, ese es el tema grueso, es conversar sobre esa nueva tarea, la tarea número 3 que inicia, insisto, el día de hoy. Por eso esta tercera web conferencia en relación con esa tercera tarea, la clasificación de las ciencias. Pero antes de entrar en materia, y porque no tenemos todavía las 8 de la mañana, las 8 de la mañana, las 8 de la noche, para el inicio de esta tercera web, primero agradecerles por acercarse tan temprano, estimados estudiantes, Fernando, Elber, Angie, mil gracias por acercarse tan temprano. Quiero preguntarles, por supuesto, antes de comenzar formalmente con la temática, si tienen algún asunto que quieran exponer en relación con el desarrollo del curso de epistemología, desde donde lo vean, ¿no? Algún comentario, alguna pregunta. Estos espacios sincrónicos los empiezo generalmente de esa manera, la posibilidad de conversar con ustedes sobre lo que está pasando con el curso de epistemología, ustedes cómo lo están viviendo. Fernando, gracias, hombre. Tienes la palabra. Buenas noches, profe y compañeros. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muy bien. Pues yo tengo una dudita en cuanto, una preguntita y no sé si de pronto usted no la pueda, obviamente, contestar. Ayer cerró la segunda, sí, fue ayer. La segunda tarea fue hasta ayer, ¿cierto, profe? Hoy ya iniciamos la Sí, tercera. sí, la segunda tarea se cerró el día de ayer. Cerró Eso, ayer, listo. Ya hicimos sí, la pregunta que yo les hacía hace 15 días de lo del mapa conceptual expuesto en un PowerPoint. Más o sí. menos, ¿cuándo tenemos calificación de la tarea número 2, profe? Para saber si nos quedó bien 7, ese, el en desarrollo de la actividad. promedio, en promedio 7 días, pero ya te digo exactamente de acuerdo con la agenda del curso, cuánto tiempo. Pero al menos 7 días. Ah, listo. Lo que pasa es que yo estoy ya Tenemos los mirando la tutores. guía de la tarea 3 y nos pide también exponer el tema en un PowerPoint casi parecido a lo que hicimos la tarea 2. Entonces yo quiero corroborar que nos haya quedado bien la tarea número 2. Claro que sí. Pues vas a recibir una retroalimentación. Eso es lo que hacemos los tutores a partir del día de hoy. Claro que en mi caso, hoy a esta altura, hoy no alcancé, salvo un trabajo, no alcancé a hacer retroalimentación de los trabajos hoy, por lo que les digo, las, la cantidad de cosas con las que uno abre un lunes en la UNAD y con el cierre, por ejemplo, de una tarea como de este primer momento de la fase intermedia uno y luego con mil cosas que tenemos. Yo hoy estuve de manera presencial en el HAC, yo estoy en el HAC en Bogotá, en la sede de la carrera 30. No, hoy fue tenaz. En la mañana reuniones de semilleros de investigación. Yo hago parte, soy líder de un semillero de investigación de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Y en la tarde tuvimos reunión de la 1 a las 5 de la tarde. De hecho, no nos paramos y era presencial en el auditorio. Eh, no nos paramos. Yo no alcancé hoy a retroalimentar, salvo un trabajo que llegó por correo interno, en una excusa que tenía un estudiante, y esa era la razón para eso.
Entonces, Fernando, ¿no? Tu pregunta, Fernando. La retroalimentación empezó hoy. Ya te digo exactamente hasta cuándo va. ¿Sí? Ya te digo exactamente, eso está en la agenda del curso. Exactamente, ya te lo digo. Es más, voy a compartir pantalla para que eso quede para que se pueda ver mejor, Fernando. Un segundo que ya abrí acá. Voy a compartir la pantalla. Listo, Y profe. mil gracias por la pregunta, hombre. Mil gracias. Un segundo que ya estoy cargando. Bueno, Fernando y compañía, ¿se ve la pantalla compartida? Sí, ahí la estamos viendo, profe. Bueno, esta es la agenda del curso de epistemología. Mira, la tarea iba del 17 de febrero al 30 de marzo. Y la retroalimentación está desde hoy, 31, a 9 de abril, 10 días. Esta retroalimentación quedó de 10 días. Al cierre del 9 de abril, es decir, de manera concreta, al martes 9, perdón, al miércoles 9 de abril se cierra por parte de nosotros la retroalimentación. Retroalimentación y evaluación de esta tarea la tenemos al cierre del 9 de abril. Y la tarea 3 que empezó hoy, esa tarea 3 va hasta el 11 de mayo. Empezó hoy, 31 de marzo. Ya debe estar el foro abierto y va hasta el 11 de mayo. La tarea número 3, que es el segundo momento de la fase intermedia. ¿Respondo con eso, Fernando? Profe, yo tengo una duda ahí, estoy viendo ahí la pantalla donde nos dice eh, un un esquema expuesto en PowerPoint, ¿cierto? Sí. De la, a mí sí me gustaría que usted como tutor y director del grupo nos explicara o nos diera una guía para ese esquema, porque es que nos dan como una pregunta abierta, un esquema de... Entonces hay mucha Bueno, gente que queda con dudas. Entonces a mí sí me gustaría que nos explicara más o menos cómo lo mire, podremos centrar ese esquema en ese PowerPoint. no, Fernando, Porque hemos muchas tenido gracias muchos por la inconvenientes en pregunta. muchas materias porque las Sí, preguntas son como muy abiertas. mil gracias, Fernando. Mil gracias por eso, porque este espacio es para eso, Fernando. Te agradezco mucho por la pregunta. Ya mismo les voy a compartir incluso un documento, quizá por acá, y si no lo voy a subir al espacio del foro general del curso, con la grabación de esta tercera web conferencia. Hombre, Fernando, de verdad le agradezco mucho por la pregunta. No, profe, Pero, no, no es nada. Y muchas veces, qué pena es, son preguntitas pendejas, pero el que no, se queda callado vive con dudas toda la vida. me permite unas palabritas a propósito de eso, con todo respeto. No hay preguntas bobas. No, entre comillas. Eh, no hay preguntas bobas. No, y mire que esto nos sirve en la epistemología. Hay que Sí, pensar claro. para preguntar y preguntar para pensar. Sí, entonces no hay preguntas bobas. Voy a compartir la pantalla y voy a enviarles un documento que les puede servir para eso que tú estás preguntando. ¿Sí? A propósito de un esquema es un organizador gráfico, como un mapa conceptual. Un mapa conceptual es un organizador gráfico. Eh, lo llaman algunos otros un cuadro sinóptico. Ese es otro esquema, ese es un organizador gráfico. Un árbol de problemas, ese es otro esquema. Eso es un organizador gráfico. Un esquema es un organizador gráfico. Tú puedes escoger el esquema que más te convenga, que más quieras, para hablar de las características de la producción científica. Perdón, de esta tarea, para hablar de la clasificación de las ciencias, que la distinguen al menos de dos tipos, ¿sí? Una del lado de las ciencias naturales, entiéndase también
ciencias experimentales, entiéndase también ciencias positivas. Esas tres maneras de llamar a un tipo de ciencia, a la ciencia, por ejemplo, a la que acuden la mayoría de ustedes que son ingenieros de sistemas o tecnistas, administradores de empresas, ese es un tipo de ciencia. Algunos consideran que es la manera de hacer ciencia, no hay otra. Y por otro lado, las ciencias sociales. ¿Mm? Las ciencias sociales. Entonces, esas son las dos maneras de entender la clasificación de las ciencias, a grosso modo, en el texto de Grajales Negri, que es el texto que sugerimos para esta tarea. Parece ser que quedó también en la presentación de la tarea dos textos obligatorios. Yo acá quiero decirles una cosa. Únicamente como texto obligatorio, escojan el texto de Grajales Negri. Entonces, resumiendo el asunto de la pregunta, Fernando, un esquema es un organizador gráfico. Ustedes pueden escoger el organizador gráfico que quieran, porque como tú lo dices, la pregunta es abierta. Puedes hacerlo en un PowerPoint, puedes hacerlo en un Canva, puedes hacerlo en un Genially, etcétera, etcétera. Y escojan solamente un texto para trabajar la pregunta correspondiente. De acuerdo a la clasificación de las ciencias expuesta en el texto de Grajales-Negri, ¿cuál de esas ciencias es el programa o la disciplina que usted estudia al interior de la UNAD? Y argumente su respuesta, que ese es el contenido de la tarea 3. ¿No, Fernando? A propósito de la lectura que estás haciendo. Sí, sí, profe. Entonces voy a compartir la pantalla para una presentación que yo tengo acá sobre los organizadores gráficos, sobre los esquemas, ¿sí? Fernando, que puede ilustrar un poco lo que tú estás exponiendo también, ¿sí? Es, por ejemplo, y se los voy a enviar, se los voy a enviar. No lo voy a hacer ahora para no perder tiempo de conversación. Se los expongo acá, pero mi compromiso es enviárselos mañana con la grabación. Ahora les voy a decir en dónde lo voy a subir. Mira, esta se llama ordenadores gráficos. Esto lo hizo un profesor de la UNED que estuvo en el curso de epistemología ya hace unos periodos y, y, y producto de esa pregunta que tú estás haciendo, Fernando, salió esta presentación. ¿Mm? ¿Qué es una descripción? ¿Qué es un organizador gráfico? Las habilidades que desarrollan los organizadores gráficos, porque es importante. ¿Por qué se usa en el proceso de enseñanza y aprendizaje un organizador gráfico? ¿Qué tipo de organizadores gráficos hay? ¿Sí? Y señalan algunos ejemplos como el mapa conceptual, clases de MC, que son como ideas principales, luego ideas secundarias, luego ideas terciarias, etcétera, etcétera. Ese es otro tipo de organizador gráfico. Uno secuencial, ¿sí? Cuadro sinóptico, que era el que te mencionaba ahorita, y luego los pasos para realizar un cuadro sinóptico, las supernotas, diagramas radiales y mapas mentales, o es otro tipo de organizador gráfico, las redes conceptuales o mapas semánticos y otras formas útiles de organizadores gráficos. Esa es la exposición, ese es el, ¿el qué? El texto, a propósito de esa pregunta abierta, ¿no? Un esquema es un organizador gráfico. Y aquí les muestro los diferentes tipos de organizadores gráficos a los que ustedes pueden acudir. Escojan el que quieran para el trabajo, ¿sí? Escojan el que quieran. Yo les envío esto, insisto, el día de mañana, en lo posible. ¿De acuerdo? Percho, perdóname la confianza, Fernando. ¿Respondo a la pregunta? Listo, profe. No, muchas gracias. No, no, no. Quedamos súper clarísimos. Ya tenemos cómo desarrollar la actividad para no tener Bien. inconvenientes. Muchas Entonces gracias, profe. yo voy a anotar aquí en mis pendientes eso, Fernando. ¿Qué voy a enviar mañana, Fernando? La grabación de esta tercera web conferencia. Uno. Dos, esta presentación de los organizadores gráficos. ¿Sí?
del propio Francisco Javier Yate. ¿Listo? Y voy a enviar, Fernando, ese sí creo que puedo copiar el enlace acá. Voy a tratar de copiar aquí ese organizador gráfico, a ver si me lo deja copiar, ¿sí? Para que lo descarguen los que están ya acá conmigo, 8 personas en este espacio. Voy a ver si me lo deja descargar. Me lo deja copiar, es que este stream ha estado molestando terriblemente. Si me lo deja copiar, si me lo deja descargar, ya mismo se los pongo acá, al menos para las personas que están de manera sincrónica en este espacio y lo puedan tener de una vez. Pero insisto, yo lo voy a subir mañana con la grabación. Pero permítame un momentico porque si lo puedo descargar aquí una vez, al menos para ustedes, 8 personas que están conmigo en este espacio, de pronto lo pueden tener. De paso, reviso a ver si ya se normalizó esto de la carga de los documentos que no ha dejado. Permítame un momentico, ya lo cargar desde este dispositivo. Deme un segundo, por favor, que lo estoy tratando de colocar acá. No, no lo deja. Error al cargar. Se ha superado la cuota de almacenamiento. Si ese problema lo tenemos todos, y no, no hay problema ahí. Nada. Yo se los envío, estimados estudiantes. Se los subo al espacio de foro general, que es en donde he estado subiendo tanto las invitaciones a estos espacios sincrónicos, bien sea de CIPAS o bien sea de webconferencias, y las grabaciones. Y con la grabación de esta tercera web mañana, les subo ese enlace. ¿Sí? Subo ese enlace. Bueno, ¿algún otro asunto, por favor? Lo del... Fernando, tú preguntas, voy a compartir pantalla otra vez y voy a abrir la plataforma. Voy a abrir la plataforma para que... Pues esto es lo de los organizadores. Voy a abrir la plataforma, Fernando, para que miremos en detalle lo de la tarea. A propósito, pues no en detalle, quiero decir algunas generalidades de la tarea, ¿sí? Entonces, permítame un momentico. ¿Usted está viendo la pantalla compartida? Sí, profe, se está viendo. Sí, tutor. No, señor. Yo por lo pronto no lo veo. Bien. Ahora sí, ahora sí. Bueno, un paréntesis antes de... Aquí donde dice noticias y foro general, es acá, noticias y foro general, en donde voy a subir mañana tanto la grabación, lo van a encontrar así. Así como está la invitación de la tercera web, van a encontrar un nuevo tema de debate que va a ser la grabación de la tercera web, lo que estamos haciendo ahorita, y van a encontrar anexo, ahí, anexo, este documento en PowerPoint sobre los organizadores gráficos, ¿sí? Ahí lo van a encontrar para que no, pues como para refrescarles la ruta en donde van a encontrar eso. Además de correos personales y correos institucionales, yo envío eso mañana. Bueno, vamos al momento intermedio. En relación con lo que tú anotabas ahorita, Fernando. Vamos aquí, tarea número 3. Esta es la guía. Voy a descargarla, o no, quizá la veo desde acá más fácil. Bueno, entonces sí, producir un esquema expuesto en PowerPoint que dé cuenta de las siguientes indicaciones o preguntas. Ya se lo dije. Un esquema, repito, es un organizador. Para el desarrollo de esta actividad se requieren los siguientes materiales: grajales y data. Sí, yo voy a hacer una invitación y lo hablaré con los tutores. Claro que hoy lo alcancé a hablar con el maestro Andrés Camilo. Vamos a centrarnos única y exclusivamente, estimados estudiantes, en el texto de Grajales y Negri, en este documento. En este documento, entre la página 119 y 167, para hacer esa tarea, solamente eso. Voy a abrirlo acá. Página 119, este es el texto completo.
Esa es la página 119. Y aquí se van a centrar en este apartado, estimados estudiantes. De este apartado, yo hice un video tutorial. Ese enlace sí creo que se los puedo poner acá, ya se los comparto. Un video tutorial o un videito de presentación, resumen, con normas APA y todo de este texto, para que lo tengan en cuenta en la tarea. Ciencia, concepto y clasificación, distintas opiniones. Entonces, aquí está el concepto de la ciencia. Este es el apartado que ustedes van a leer para esa tarea, el 2.5. Empieza ahí al final de la página, en realidad del PDF 120 y del texto del libro 119. Empieza acá. Ciencia, concepto y clasificación, distintas opiniones. Concepto de ciencia, el numeral A. Clasificación de las ciencias, numeral B. Concepciones y modelos de las ciencias experimentales, ¿sí? Su modelo verificacionista y su modelo estructural. Y ciencias sociales, problema de su cientificidad, características. Esta es la más problemática, ciencias sociales. Y luego, pues aquí está, evolución y ciencia de Popper. Esto no, solamente el numeral 2.5, es decir, entre la página 119 del PDF hasta la página 131, que es en donde concluye este apartado. El numeral 2.6 no, evolución de la ciencia según Popper y Kuhn, no. ¿Soy claro con el texto que van a leer para hacer la tarea? ¿Me escuchan? Sí, profe. Genial. Claro, Sí, claro. tutor. Sí, es claro eso. Es importante que eso quede claro. Solamente el texto de Grajales-Negro. El texto de Maleta, si ustedes quieren leerlo ya por su cuenta para profundizar en lo que estamos haciendo, súper. Pero suficiente con el texto de Grajales-Negro. No más. Suficiente con el texto de Grajales-Negro. Nada más. ¿Sí? Nada más son 12 páginas. Nada más. Es más, de esa lectura que les estoy mostrando, hay un video resumen y ese sí se los voy a colocar acá. Dejo de compartir un momentico aquí la pantalla y ya les copio el enlace del video resumen de la tarea número 3. Denme un segundo, por favor. Ya les copio el enlace del video resumen. Este video resumen, insisto, tiene que ver con la tarea número 3. Este asunto de la clasificación de las ciencias. Denme un segundo, por favor, que lo estoy buscando y ya se los pongo aquí. Ese video de quienes yo soy tutor, de los grupos del curso de epistemología de los que yo soy tutor, lo coloqué en el inicio del foro, en la apertura del foro. Pero como no todos los que están en el curso están conmigo, pues lo voy a poner acá para todos. Ese es el video resumen. Ahí está el enlace, estimados estudiantes. Eso es un documento por YouTube. Voy a abrirlo acá. Creo que se fue ya, se los envié. Permítame, voy a darle clic para ver si se puede ver. Ah, sí. Sí, sí, se ve. Voy a compartirles. Espera que se saltó.
a unos avisos publicitarios. Permítanme que pasen los avisos publicitarios y ya les comparto. Ya. Bueno. Ya les comparto la pantalla. ¿Me escuchan? ¿Hasta acá me escuchan? ¿Hay alguien ahí? ¿Me escuchan? Sí, señor. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho por convenir. Un poco entrecortado, pero sí. Sí, a veces escuchan entrecortado. Sí, siento que la... Bueno, ya estoy de regreso, estimados estudiantes de conexión. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Sí, señor. Resumo, estaba anotando antes de que se me cayera la conexión. Respuesta al organizador gráfico, está el documentico este de PowerPoint, esta presentación sobre los organizadores gráficos, sobre los esquemas que hizo el profesor Francisco Javier Yate cuando estaba en el curso, profesor de la UNAM. Se los enviaré mañana junto con la grabación de esta tercera conferencia. La lectura, entonces, solamente la de Grajales Negri, entre la página 119 y 132 del libro. Únicamente el apartado 2.5 que tiene que ver con la clasificación de las ciencias. Y al lado de eso, entonces, para ayudarlos con la comprensión también de esa lectura, el texto en YouTube se llama Clasificación de las Ciencias, un videito que yo tengo en un canal que lo uso para subir esa información. ¿Sí? Ahí está la clasificación de las ciencias. Ese video les va a ayudar sustancialmente también para lograr una comprensión sobre las cosas concretas de lo que tiene que ver con esa clasificación de las ciencias en ese texto de Grajales Negri. Ese es el texto. Ese es el texto. Hasta aquí alguna pregunta. Quisiera saber si recibieron bien ese enlace, si lo pueden abrir desde donde están. Si alguien está en la posibilidad de probar si abre bien el enlace de ese video, clasificación de las ciencias. Sí, tutor, yo lo abrí Sí, por señor. medio del celular y sí. Sí, señor, verificado, funciona bien. Voy a subir eso mañana, insisto, como documento anexo de esta grabación de esta tercera web conferencia.
¿sí? Entonces, pues con todas esas herramientas para hacer la tarea, se los digo con todo cariño, con toda humildad, no hay motivos para no hacer esa tarea. Está prácticamente hecha, ¿sí? Prácticamente hecha. Y vamos a dedicar, a partir de la próxima semana, más encuentros sincrónicos a manera de cipas para desarrollar la tarea, para hacerla con ustedes, ¿sí? Para hacerla. Eso es lo que vamos a hacer, estimados estudiantes. Hoy vamos a empezar con eso. Hoy vamos a hablar de esa clasificación de las ciencias y vamos a hablar de manera particular de las ciencias experimentales, de las ciencias naturales. Sí, me interesa conversar, hablar con ustedes sobre ese asunto para que vayamos identificando eso en la lectura. Bueno, hecho. Fernando, creo que ahora sí ya respondí a sus inquietudes en relación con la lectura que usted ha tenido y mil gracias por eso al iniciar la presentación de la tarea 3, ¿no? La guía de actividades a propósito de la tarea 3. No sé si No, había claro que sí, profe, ya nos quedó totalmente claro. Ahora tenemos que sacarnos un 5 en esa actividad. Sí, ¿no? Y con lo que vamos a hacer estos días, estos encuentros, todos estos lunes, no hay razón para no sacar esa nota. Estoy 175 puntos, no hay razón para no hacerlo. No hay razón, ¿no? Me parece. Super Fercho, mil gracias, muy amable, hombre. ¿Alguien más? ¿Algún otro asunto fuera de lo que pregunta y comenta Fernando? Profe, muy buenas noches. Yo le envío unos mensajes ahí vía Teams. Entonces, es una situación especial, pero entonces vale la pena tratarla a nivel tutor estudiante, pues porque me da vergüenza con los demás compañeros. No, con gusto, Elber, con gusto. Solo una preguntita general. ¿Soy tu tutor, Elber? Sí, señor, sí es mi tutor. Ah, genial. Entonces, ¿te puedo pedir un favor, Elber? El team es un canal institucional, pero tiene mayor rigor en el acompañamiento que nosotros hacemos como tutores, la plataforma de la UNAM. Es probable, por lo que me estás diciendo, que lo hayas escrito en el team, ¿sí? La mayor trazabilidad de todo lo que nosotros hacemos es el correo interno del curso. ¿Me puedes hacer un favor, Elber? Me escribes al correo interno del curso. Seguro te respondo desde ambos lugares, pero por efectos de la trazabilidad del acompañamiento, yo sugiero que todo eso se comente por el correo interno del curso y desde allí te respondo con más propiedad. Me haces acordar de un asunto que también es clave, Elber. Cualquier asunto que tenga que ver con el desarrollo de las tareas en este curso, el espacio más idóneo para eso es el foro de la tarea dentro del curso, ¿me explico? Es el foro de la tarea. Claro que podemos responder por otros lugares, pero el foro de la tarea es el espacio más idóneo para hacerlo. A propósito de tu pregunta, de tu comentario, Elber, me llevas a esa pregunta que me parece que es clave y a esa claridad, ¿sí? Todo asunto que tenga que ver, adelantos, preguntas, comentarios relacionados con el desarrollo de cada una de las tareas, el espacio más indicado para eso es el del foro. Ese es el espacio más indicado. Entonces, por favor, es ahí, ¿sí? Entonces, Elber, discúlpame, pues por supuesto, por obvias razones, ahorita no puedo leerlo porque estoy pendiente de este espacio con ustedes. Seguro lo abordaré mañana. Escríbelo también, por favor, por el correo interno del curso, ¿sí? Escriben por ahí y yo debo responderte por ese espacio, sobre todo. Seguro lo haré por ambos, pero por favor escríbelo por el correo interno del curso, ¿sí?
Elber, ¿me escuchaste? Sí, señor, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ti, Elber. ¿Algún otro asunto que se pueda comentar de manera general que ustedes, pues porque que pueda ilustrar a muchos otros en ese acompañamiento? Es más, Elber, perdóname, me devuelvo a ti en eso. Si hay algo de lo que escribiste que pueda servirle a otros en ese acompañamiento, pues te invito para que lo hagas, tranquilo, pero eso es una decisión personal, ¿sí? No hay ningún problema. Pero si fuera así, que me permita responderle a muchos, porque de pronto no te he leído lo que has escrito, tu inquietud, tu comentario, tu pregunta, pues, tu opinión, la tienen otros y seguro puedo resolver aquí varias de esas cosas. No sé, Elber. Primero, ofrecerle excusas a usted, profe. Segundo, las excusas son por otra razón, pero también son para los compañeros. No envié el trabajo a tiempo. Tuve muchos laboratorios, he tenido muchas cosas. Además, tengo una situación particular en mi casa. No pude enviar el trabajo a tiempo. Entonces, era pues para consultarle qué viabilidad habría para hacerlo extemporáneo. Básicamente eso, profesor. Hombre, Elber, mil gracias otra vez. Mil gracias porque esa inquietud es de varios estudiantes en el curso y me permites responder para todos acá, no solamente. Te voy a responder, por supuesto, por el correo interno. Pero esto que preguntas, Elber, es reclame, porque no solamente ocurrió acá con esa tarea, sino, por ejemplo, con la tarea 1. Con la tarea 1, muy pocos en realidad, cerca del, ¿qué diría yo? Del 28% de los estudiantes no entregaron la tarea 1. Del 28% de los estudiantes de todo el curso, ahí sí no solamente los que yo acompaño, pues que es la mayoría, son cerca del 70%, sino todos. Cerca del 28% no la entregaron. Y es un número, a mi modo de ver, muy bajito. Sin embargo, yo envié un correo interno a todos los estudiantes con los que yo tengo que ver como tutor, diciéndoles: el que esté pendiente de entregar la tarea 1 por la razón que sea, expóngalo por el correo interno y entréguela, póngase al día, ¿sí? Hay una oportunidad para eso. Los otros profes hacen lo mismo, tanto Andrés como Gabriel, reciben tareas a destiempo. Claro, seguro la puntuación es un poquito menor, ¿sí? No se califica 175 sobre 175 porque se entregó de manera extemporánea. Y también hay que revisar en contexto, valga la redundancia, el contexto de cada estudiante. Puede haber causas de fuerza mayor, puede haber causas, sí, de fuerza mayor, fortuitas, estipuladas, aunque no están formalmente estipuladas dentro del reglamento estudiantil. Hay unas causas de fuerza mayor que se entiende a partir del Código del Trabajo. Y uno debe tener en cuenta eso, por ejemplo, para la recepción de tareas a destiempo, ¿sí? Evaluaciones a destiempo. Dependiendo de la excusa que tenga en contexto cada estudiante, o uno le baja un poquito la nota o la deja tal cual porque efectivamente fue una causa de fuerza mayor. Por ejemplo, una condición de salud, pues ¿cómo uno le va a decir a un estudiante no la entregó y pues no? No, uno no puede hacer eso. ¿Me explico? Uno debe estudiar el contexto de cada estudiante. Debe tenerlo en cuenta. Y a partir de ahí responderle al estudiante. Entonces, en resumen, Elber, sí es posible. ¿Me explico? Sí es posible. Y mi recomendación mayor a cada estudiante cuando están en esas condiciones es: entregue lo más pronto posible lo que tenga pendiente. Lo más pronto posible. ¿Por dónde? Por el correo interno del curso. Porque es ahí donde queda la trazabilidad. ¿Sí? Es ahí. Aunque muy probablemente tu retroalimentación va a ser 0 por no haberla entregado, la primera retroalimentación. En esa retroalimentación está la sugerencia de: entregue la tarea a destiempo, argumente por qué no la entregó, por supuesto.
pero entréguela. Entréguela, que es probable que le quede un poquito más bajito, pero es mejor que la entregue a no entregar nada. Entonces, en resumen, Elber, sí se puede. Uy, Sí profe, se puede. qué alivio. Muchas gracias. No hay ningún problema, Elber. Y para todos, pues me ayudas para responder a todos. Por favor, hablen con cada uno de sus tutores, si tuvieron una dificultad en eso. Y convérsenlo por el correo interno del curso. Hagan la solicitud, háganla a tiempo. ¿Sí? A tiempo háganla. Y el tutor evaluará en contexto con ustedes si le recibe la tarea o no se la recibe, cómo se la recibe, etcétera, etcétera, bajo qué puntuación, etcétera, etcétera. ¿Sí, Albert? ¿Y compañía? Profe, muchísimas gracias. No, señor, por nada. Entonces te responderé en lo posible mañana, Albert. En lo posible, yo trato de responder casi que el mismo día. Hoy no respondí nada. Si hubo cosas de foros hoy, hoy no tuve tiempo de nada. Qué cosa tan tenaz. Y retroalimentaciones no hice. Me toca ya mañana creo que la salí. O quizá ahora algo, pero sí, eso lo empezaré a hacer formalmente el día de mañana. Ojalá no haya tanto, perdónenme esto coloquial, tanto chicharroncito mañana que nos permita seguir con la evaluación. Bueno, hecho, Elber, mil gracias de verdad, mil gracias por socializar esa inquietud. Mil gracias. ¿Algún otro asunto, estimados estudiantes, en relación con el curso? Cualquier asunto, por favor, por el correo interno del curso con sus tutores. Cualquier asunto. Si el tutor no resuelve, me copia por el correo interno. Me copia. Y yo trato de estudiar el contexto de la situación y buscar respuesta a su necesidad, ¿sí? Dentro del curso. Por favor. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, pues entonces ahora sí vamos a hablar de epistemología, ¿les parece? Ahora sí, que es lo que más me apasiona, pues, en esta conversación. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas, estimados estudiantes. Hoy empezamos un ciclo de conversaciones alrededor de la tarea número 3. Sí, vamos y venimos. Hay asuntos de las características de la producción científica que me interesa conversar con ustedes todavía. Pero estarán ligados sobre todo con la tarea 3, en la posibilidad de ir dando respuesta a la tarea 3. ¿Sí? Esa es la apuesta. Entonces, a propósito de esa clasificación de las ciencias que ustedes van a encontrar en el texto de Grajales y Negri, insisto, en ese texto se dan, si ustedes lo que van a hacer es, yo qué sé, un mapa conceptual. Uno podría decir clasificación de las ciencias como un título general, ¿no? Y la clasificación de las ciencias, según el texto de Grajales Negri, tiene dos grandes ramas. Una, ciencias experimentales. Y por el otro lado, ciencias sociales. Ciencias experimentales, ciencias naturales y positivismo, ciencias positivas, la misma cosa son tres maneras de llamar a lo mismo. Y por el otro lado, las ciencias sociales. Quiero hablar hoy con ustedes de manera concreta a partir de algunos ejemplos de las ciencias experimentales. ¿Sí? Es de eso de lo que quiero hablar con ustedes hoy. Para eso, permítanme un momentico, voy a buscar una presentación, pero antes de la presentación, antes de buscarla, porque no puedo hacer dos cosas a la vez, quiero hacerles una pregunta. Para de saberes previos, les quiero pedir un favor. A propósito de esta pregunta, a las 6 personas que se encuentran conmigo en este momento. No googleen nada, no busquen, a propósito de la pregunta que les voy a hacer, no busquen nada por Google, ni por un ChatGPT, ni nada. ¿No? Traten de responder a la pregunta a partir del saber previo que ustedes tienen, de lo que ustedes, si no saben nada, no importa.
Vamos a profundizar un poco en el tema, ¿sí? Vamos a profundizar un poco. Pero permítanme explorar ese saber previo de ustedes y su sentido común también. Su sentido común, su lectura de esta realidad. Vamos a ponerlo de esta manera. Si usted tiene un peso, una bola de boliche, dicen algunos, de 10 kilogramos, y tiene, además de esa bola de boliche de 10 kilogramos, una bola de 1 kilogramo, y usted la suelta a la misma altura, la de 10 kilogramos y la de 1 kilogramo. Si usted la suelta a la misma altura al mismo tiempo, entonces se cuenta 1, 2, 3 y la suelta al piso, las deja caer. Pregunta de perogrullo para algunos, ingenua quiero decir, obvia quiero decir cuando digo de perogrullo. ¿Qué bola cae primero? ¿Alguien se anima a darme una respuesta? Mi hijo me dice que él, no, digo, no, tú no puedes porque me dañas el Profe, ejercicio. buenas noches. Sería la de 10 kilos. Buenas noches. ¿Tú considerarías, Marco, que cae primero la bola de 10 kilogramos que la de 1? Sí, profe. Te voy a pedir el favor de, ahorita te pido los argumentos, ¿sí? Pero por ahora, veamos. Gracias, Marco. Fernando tiene una opinión al lado de lo que plantea Marco o quizá alguna otra opinión. Nosotros estuvimos alguna vez en una charla así parecida, profe, y son muchos factores de donde lo veamos. Dale, sí, te escuchamos. Porque en el momento caería la de 10, pero si no hay gravedad, caerían a la vez. Entonces, acá incluye física, química, biología, influyen muchas cosas, diría yo. ¿Tú consideras que en la Tierra, con la gravedad que tenemos, 9.8 metros sobre segundo, ¿no? Que es la velocidad de la caída de los cuerpos. ¿Tú consideras que esas dos bolas caen al tiempo o caen a destiempo? ¿Cuál cae primero? Caen al tiempo. Caen al tiempo. En la Tierra, con lo que ha determinado Newton de una velocidad de caída de 9.8 metros sobre segundo. Caen al tiempo. Claro, dices tú. Sí. Ahí tenemos que determinar la masa, tenemos que determinar varias cositas. No las tengo muy presentes, pero sí tengo la idea. Bueno, Fernando. Entonces, Fernando y Marco, primero gracias por romper ese monólogo y por arriesgarse a dar su opinión a propósito de este hecho natural. Es un hecho natural, ¿sí? Elber, mil gracias. Termino la idea, ya te doy la palabra. Mil gracias por eso. Tenemos dos posiciones casi que opuestas, ¿sí o no? En donde Marco anota, por ejemplo, que la de mayor peso cae primero que la de menor peso. En este caso, la de 1 kilogramo caería a destiempo. Si cae más rápido la de 10. Y tú anotas, Fernando, que caerían al mismo tiempo en la Tierra con una gravedad de 9.8 metros por segundo, con una velocidad de caída de 9.8 metros sobre segundo. Mil gracias, Fercho. Y Marco, Elber, tienes la palabra. Bueno, yo me uno al compañero donde dice que hay que tener en cuenta muchos factores. Es decir, por ejemplo, las bolas pueden ser del mismo tamaño, pero obviamente van a ser de materiales diferentes. Hay que mirar también pues el tema de aceleración y demás. Ahora, si es en el espacio o es en la Tierra, hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Viento, no es lo mismo
de acuerdo ya a investigaciones, la gravedad en la Tierra, digamos, en algunos sitios como la India, a un sitio como aquí en nuestro país. Las gravedades son diferentes. Entonces, me uno mucho y estoy de acuerdo con el compañero que dice que no solo es la bola por la bola, o las bolas por la bola, sino porque hay una serie de factores que van a influenciar y van a modificar el comportamiento de esa caída. Súper. Entonces, al lado de lo que ustedes pronuncian, Elber, Fernando, Marco, esta problemática, esta situación, se da en el mundo natural. Es un hecho natural. Es un hecho experimental. Incluso lo que yo les estoy proponiendo es un ejercicio experimental. ¿Sí? Dejar caer dos cuerpos de una misma distancia, dos cuerpos que pesan, que tienen un peso distinto. Dejarlo caer. Es un hecho experimental. Y al lado de en medio de ese hecho experimental, mejor dicho, hay un conjunto de variables. Ustedes los llaman factores, que es necesario tenerlos en cuenta al momento de analizar, de observar, de documentar, de describir el hecho natural, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, está la variable peso, está la variable tiempo, está la variable gravedad, decía ahora Fernando, está la variable desplazamiento, etcétera, etcétera. Hay varias variables en ese hecho experimental, en ese ejercicio, y varias variables que es necesario tenerlas en cuenta para determinar, para dar respuesta a la pregunta, ¿quién cae primero? ¿Sí? ¿Quién cae primero? Aquí, en este ejercicio, entran en juego distintas maneras de tener que ver con ese hecho natural. Y distintas, y contradicciones incluso, ¿no? Contradicciones. O más que contradicciones, refutaciones, más que eso. Refutar la idea, la verdad que alguien tenía y hace un ejercicio experimental para decir, mire, no es como fulano de tal lo decía, sino que a través de este ejercicio experimental yo compruebo que no era cierto lo que fulano decía. ¿A qué estoy haciendo referencia acá? A dos grandes pensadores, filósofos del lado de las ciencias naturales incluso. Uno, Aristóteles, al parecer, que consideraba esto, parece que los cuerpos podían caer dependiendo del peso a destiempo. Y un tal Galileo Galilei, casi que 2000 años después, anota que la caída de los cuerpos depende, como ustedes decían ahora, de una serie de variables y que pueden caer al mismo tiempo. ¿Sí? Gracias a un ejercicio de experimentación y de control de variables distinto al que podría haber tenido, por ejemplo, un tal Aristóteles. ¿Sí? A propósito de esto. Les quiero poner otro ejemplo y luego paso a algunos materiales audiovisuales para que podamos enriquecer esta lectura. Supongamos que Elber y que Fernando tienen razón cuando anotan que estos dos cuerpos, o el de 10 y el de 1 kilogramo, caen al mismo tiempo. Pero si fuera, por ejemplo, la misma bola de 10 kilogramos y una pluma, si la soltamos a la misma, desde un mismo punto, ¿caen al mismo tiempo o caen primero una que otra? Antes de hacer la pregunta, Angie creo que estaba levantando la mano. Angie.
Buenas noches, tutor. Respecto a lo que usted estaba comentando sobre las teorías filosóficas, cuando mencionó al señor Galileo Galilei, más o menos lo que he leído como algo parecido, dice que también hay que tener en cuenta la resistencia del aire. Así los dos objetos caigan al mismo tiempo, toca mirar como eso, no sé. Y respecto a lo que estaba preguntando, lo de la pluma y la bola de 10 kilos, pues yo creo que en eso también influye la teoría de él, que viendo la resistencia del aire. Y también, no sé si estoy errónea, pero él fue uno de los que descubrió que la Tierra giraba. ¿Cómo es que se le dice esto? Que giraba era alrededor del Sol, no como se creía antes, que era lo contrario. Algo así, tengo entendido, no sé si estoy errónea. Sí, hay dos teorías ahí que se oponen, ¿no? Una a la otra. La Tierra como el centro de, geocentrismo lo llamaban, ¿no? El centro del universo. O al menos sí, la Tierra como el centro de. Y el heliocentrismo, que es el Sol como el centro de. Quien contradice la lectura geocéntrica y plantea una lectura geocéntrica, heliocéntrica, perdón, se lo adjudicaron a un tal Copérnico, Nicolás Copérnico. Pero antes de Nicolás Copérnico ya esa refutación, ese ejercicio experimental de observación de los astros lo había determinado, creo que era, ahora se me fue el nombre, me ayudan a googlear eso, creo que era un tal Aristarco de Samos. ¿Me lo ayudan a googlear? La teoría heliocéntrica no es de Nicolás Copérnico. Creo que es de un man que se llamó Aristarco de Samos. ¿Me lo ayudan a googlear, por favor, para reconfirmarlo? Se me cruzan los nombres ahorita. Creo que era Aristarco de Samos. Uno de ustedes que me ayude a googlear eso. Teoría heliocéntrica, gracias a quién, al clásico griego, quien creo que era Aristarco de Samos. O podrían buscar como teoría heliocéntrica y Aristarco de Samos. Efectivamente, profe, sí, señor. Aristarco Sí, de señor. Samos. Sí, ¿Cuántos años antes de Cristo? Porque eso es mucho antes que la Revolución Copernicana. La Revolución Copernicana es como 1400, 300 antes Cristo. 300 antes de Cristo, gracias. Y Nicolás Copérnico, 1500 y punta, 1600, ya se me va la fecha de Nicolás Copérnico. ¿Me la ayudan a confirmar, por favor? Nicolás Copérnico. Sí, alrededor de 1500, murió en 1543. 1543, súper, mil gracias. Eso, si sumamos esas diferencias del tiempo, son 1800 años, casi 2000 años antes de que Nicolás Copérnico, ya Aristarco de Samos lo había enunciado, lo había a través de un ejercicio de observación, de contemplación exhaustiva de la naturaleza, del universo, del cosmos. Aristarco de Samos, sin la tecnología que tenía Nicolás Copérnico, con los telescopios y otras cosas más, lo había demostrado, lo había planteado. Aristarco de Samos había hablado del heliocentrismo. Es más, Nicolás Copérnico sabía de la experimentación, de la observación, del estudio de la naturaleza que Aristarco de Samos había hecho. Y hoy diríamos, se lo copió y no dijo nada. No reconoció 2 líneas de Aristarco de Samos en eso que adjudicaron después como lo llamaron así, ¿no? La revolución copernicana. No era de Copérnico, eso era originario de Aristarco de Samos, clásico griego, 300 años antes de Cristo. A propósito de lo que anotas, creo que era Angie, ¿no? Creo que era Angie. Todo un ejercicio de observación, de experimentación así, pero impresionante.
Eso hace parte de la conversación que tenemos pendiente con el profe Andrés Camilo. Tutor, o sea que Ciencia lo que usted nos participativa. está comentando del ejemplo de las bolas, esto es lo que estoy tratando aquí de leer de Google para tener como un poquitico más de conocimiento. Veo Sí, que Galileo también hizo los experimentos así como lo que usted nos está planteando, pero como en una montaña. O sea sí, que de ahí va lo que usted nos está preguntando, ¿sí? sí, ya que lo estás googleando, Angie, me parece súper. ¿A quién refuta Galileo Galilei con lo de la caída de los cuerpos? Regáleme un momentico y ya le digo, tutor, qué pena con usted. Se lo vas preguntando a la inteligencia artificial. ¿A quién lo refuta? Refuta un clásico griego. Lo refuta. Si alguien lo googleó por ahí, chévere. ¿A quién refuta Galileo Galilei? A un clásico griego. Y Pues, y la profe, palabra de Aristóteles. Aristóteles. Gracias, ¿quién? Marco. La palabra de ese clásico griego era, perdónenme, lo voy a decir en esos términos, era verdad absoluta, incuestionable, dogma, es una palabra de Dios. La verdad de Aristóteles. Eso era incuestionable. Nadie se atrevía a cuestionar lo dicho por Aristóteles. Nadie, nadie. Galileo Galilei lo hace y casi que le cuesta la vida a Galileo Galilei haber cuestionado la verdad de Aristóteles sobre la caída de los cuerpos. Porque la apuesta de Aristóteles, Marco, era que esos cuerpos caía más rápido el de mayor peso, el de 10 kilogramos, que el de 1. Y además, Galileo también descubrió que la luna tenía formas rocosas como montañas, y en cambio Aristóteles decía que la luna era completamente lisa. Sí, exacto. Ahí hay muchas, claro, pues la ciencia natural con la que contaba Galileo Galilei, casi que 1900 años después de Aristóteles también, pues los avances eran enormes, ¿no? Pero hay una refutación de esas verdades que se consideraban antes con los clásicos griegos a lo que, por ejemplo, Galileo Galilei estaba haciendo. Elber, tienes la palabra. profe, es que más que meterse con Aristóteles, cuando el hombre va y propone nuevamente la teoría heliocéntrica, el Sí, hombre tuvo que salir en público y decir que estaba equivocado, porque la Santa sí. Iglesia Católica lo pretendía pasar a mejor vida. El caso es Lo que iban a quemar en la hoguera. el caso es que él cuando termina la audiencia y bueno, porque tenía muy buenos contactos, esto lo estuve leyendo por ahí alguna vez, tenía buenos Sí, contactos y gracias a eso al hombre, digamos que arreglaron la audiencia para que sí, él pudiera salir con vida. El caso es que sí. él dice que según la historia, que él listo, se retractó de todo lo que dijo, que de hecho la razón la tenía la iglesia y que él estaba haciendo unos comentarios heréticos. El caso es que cuando ya Exacto. terminó la audiencia y lo demás, le dio un golpe a la mesa y dijo, pero se mueven. Eso digamos que fue Sí, sí, tal cual. Esa es la anécdota. Esa es la anécdota, pero se mueve. Sí, esa es la anécdota que le adjudican a Galileo Galilei a propósito de lo que estás comentando. Esa es la anécdota. ¿Sí? Esa es la anécdota. Bueno, pues y todo eso es ciencias naturales o experimentales o de la naturaleza o ciencias positivas. Eso que ustedes van a encontrar allá entre la página 127 y 128 del texto de Grajales Negri, el que les he dicho que vamos a asumir como tarea, pues, ¿no? Para hacer la tarea propuesta, ¿sí? Para hacer la tarea propuesta. Yo quiero ir a estos testigos, permítanme un momentico que tengo unos materiales audiovisuales para ilustrar un poco más esa conversación que acabamos de tener, ¿sí? El experimento de Galileo Galilei,
y otras cosas más. Pero antes de eso, quiero oír un poco sobre lo que planteaba, creo que Angie. Angie, creo que eras tú, discúlpame si me equivoco, me corriges, con la variable que tiene que ver con la resistencia del aire. ¿No, Angie? Creo que fuiste tú la que Sí, planteó señor. eso. Sí, Con señor. la variable de la resistencia del aire. Reclave eso, Angie. A la pregunta de ¿qué cae primero? Si se lo preguntáramos a Aristóteles, del lado, por ejemplo, de lo que planteaba Marco ahorita, ¿qué cae primero? Él diría que la de 10 O kilos, porque él dice que entre mayor peso, más rápido cae, ¿no? la de 10 kilos. Y a propósito de la búsqueda que hiciste, Angie, seguro entonces, y así fue, Galileo Galilei, argumentando lo que tú dijiste, teniendo en cuenta el control de la variable resistencia del aire, probablemente caen al mismo tiempo. Eso para el sentido común, además, es una cosa, perdónenme, re loca, como así que va a caer al mismo tiempo una pluma que una bola de 10 kilogramos, así que va a caer al mismo tiempo. Si tenemos control de la variable aire, esa cosa puede que caiga al mismo tiempo. Pero para el sentido común, el sentido de Aristóteles, por ejemplo, en su observación de la naturaleza, pues va a decir que eso es imposible. Claro, si controlamos la variable aire. Parece ser, Angie y compañía, que Galileo Galilei, aunque lo enunció, nunca comprobó a través de un ejercicio experimental que caían al mismo tiempo. La bola de 10 kilogramos de billar y la pluma. Se necesitó cientos de años después de Galileo Galilei controlar en un laboratorio la variable aire para mostrar que Galileo Galilei no se equivocaba cuando hablaba de la caída de los cuerpos en la Tierra, controlando la variable aire, y lo que creo que mencionaba ahora Fernando o Elber o ambos, el asunto de la gravedad. Voy a mostrarles unos videitos a propósito de eso, ¿les parece? Como para ilustrar un poco más esta situación de la que estamos hablando. Todo eso, estimados estudiantes, del lado de las ciencias naturales, de las ciencias experimentales, de la verificación a través del experimento de los hechos naturales con los que tenemos que ver. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen? Sí, señor. Voy a Claro, profe. mostrarles, voy a compartir con ustedes un par de videos. Denme un segundito, ubico uno de ellos y ya lo ponemos en común, ¿sí? Sobre Galileo Galilei y Aristóteles. Galileo Galilei y Aristóteles. Denme un segundito, por favor. Bueno, ya encontré uno sobre el experimento de Galileo Galilei, ¿sí? A propósito de lo que hemos estado conversando. Voy a pasarles primero ese para seguir conversando sobre sobre ciencias naturales, ciencias experimentales, ciencias positivas, que en últimas llaman algunos ciencia moderna, ¿sí? Ciencia moderna, que es, insisto,
la ciencia en la que mayoritariamente están preparados ustedes como zootecnistas, ingenieros de sistemas, ingenieros, administración de empresas, perdón, que son la mayoría de las personas que toman este curso de epistemología, ¿no? Están parados básicamente en esa manera de entender las ciencias, del lado de las ciencias experimentales, de las ciencias naturales o las ciencias positivas, que son la misma cosa, más que de las ciencias sociales. Vamos a mirar este videito, permítanme un momentico, ya les comparto pantalla con sonido y lo miramos. Bueno, en teoría deben estar viendo la pantalla compartida. Voy a suspender mi cámara y mi micrófono para que puedan escuchar y ver este material audiovisual. Cuenta la leyenda que Galileo se subió ahí arriba y lanzó dos bolas del mismo tamaño pero de diferentes pesos, una de 1 kilogramo y otra de 10 kilogramos. Y con esto quería probar si la de 10 kilogramos llegaba al suelo antes que la de 1 kilogramo, cosa que decía la teoría de Aristóteles, que era la que se consideraba válida y presente hasta la época, y demostrando que efectivamente las dos bolas de 1 y de 10 kilogramos llegaron al suelo a la vez. Galileo invalidó así con su experimento una teoría de hacía 2000 años. Y no solo realizó este experimento, sino que realizó un montón de experimentos y sistemáticamente invalidaban las teorías que estaban vigentes en la época. Y es que Galileo es uno de los primeros físicos experimentales de la historia, si no el primero, y uno de los primeros en asentar las bases del método científico, el que se usa hoy en día en todas las ciencias. Además, Galileo también fue uno de los primeros en aplicar las matemáticas al campo de la física, una cosa que hoy en día se hace con total normalidad. Galileo tenía fórmulas matemáticas para describir el movimiento de los cuerpos en caída libre o el movimiento de una canica rodando por un plano inclinado. Y también Galileo fue uno de los primeros en proponer experimentos mentales, con los que a partir del método hipotético deductivo predecía el resultado del experimento basado en una teoría. Es por eso que Galileo no necesitaba realmente hacer el experimento que os conté de dejar caer dos bolas para saber que la teoría de Aristóteles no podía ser correcta. Le bastaba con diseñar el experimento mentalmente y deducir lo que pasaría según la teoría de Aristóteles, llegando a una contradicción o algo que parecía imposible. Vamos a ver por qué. Bueno, pues imaginad que tenemos las dos esferas del mismo tamaño, una de 10 kilogramos y la otra de 1 kilogramo. Si las dejamos caer, según la hipótesis de Aristóteles, se acelerará más rápido la de 10 kilogramos, llegando antes al suelo, ¿verdad? Bueno, imaginemos ahora que tenemos una bola de 1 kilogramo y otra bola pues también de 1 kilogramo. Si las dejamos caer, por la hipótesis de Aristóteles o también por la hipótesis que diría Galileo, estas no cabe duda de que llegarían a la vez al suelo. Bueno, pero si cogemos una de 1 kilogramo y otra de 2 kilogramos, será la de 2 kilogramos la que llegará antes, ¿verdad? Bueno, entonces Galileo se planteó, ¿qué pasa si tenemos dos bolas de 1 kilogramo y las unimos por un fino hilo? Bueno, está claro que si el fino hilo no está tenso ni ejerce una fuerza entre las bolas, pues entonces el experimento no cambiará, llegarán las dos bolas a la vez. ¿Y qué pasa si ese hilo lo vamos acortando? Vamos juntando cada vez más las bolas de 1 kilogramo, llegará un punto en el que podemos considerar que las dos bolas están juntas y forman un único objeto de 2 kilogramos. Entonces tendríamos dos bolas de 1 kilogramo, una bola de 2 kilogramos, y si el fino hilo no introduce ningún cambio en el experimento, ¿cómo puede ser que las dos bolas de 1 kilogramo que forman un objeto de 2 kilogramos caiga más lento que el otro objeto de 2 kilogramos que teníamos? No puede ser, pensó Galileo. Aquí hay algo que falla.
Y de hecho la única manera de resolver este acertijo, este experimento mental, tiene que ser que todos los objetos, independientemente de su masa, caigan con la misma aceleración. Si no, siempre podríamos utilizar este truquito de los hilos y llegar a una contradicción. Y de hecho, unos cuantos años más tarde, es exactamente esto lo que demostraba Newton con su ley de la gravitación universal. De hecho, si esto no pasa siempre en nuestra vida cotidiana, es porque tenemos otras fuerzas, tenemos la atmósfera, tenemos el rozamiento, y esto introduce otras fuerzas, y por eso algunos objetos ligeros pues no caen con la misma aceleración que otros objetos más pesados. Pero de hecho, esto si lo hacemos en condiciones controladas sin atmósfera, o por ejemplo si lo hacemos en la Luna, reproducimos perfectamente la hipótesis de Galileo o la explicación de Newton gracias a su ley de gravitación universal. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis entendido lo poderoso que es el método científico ya en los tiempos de Galileo y que lo hayáis disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Gracias, Sanjay, Marco y compañía. ¿Algún comentario de este video cortico sobre el método, los métodos experimentales de Galileo Galilei? En su refutación, en su diríamos algunos en la apuesta falsacionista de las teorías de Aristóteles. Uno de los primeros falsacionistas de verdades que habían sido nunca refutadas por más de 2000 años incluso, fue Galileo Galilei, a propósito de la teoría de la caída de los cuerpos, según Aristóteles. Elber. Profe, cuando estuve en la carrera espacial, cuando después del primer alunizaje, pues hubo otros varios, y una de las primeras cosas que hicieron para demostrar que efectivamente dos objetos caían a la misma velocidad, lo hicieron en la Luna. Y colocaron, el experimento fue un martillo y una pluma. Y como no había el efecto de rozamiento, ni el efecto pues de las partículas del aire, ni nada por el estilo, el resultado fue exactamente ese, que caían los dos objetos a pesar de tener masas diferentes y tener formas diferentes, caían exactamente a la misma velocidad. Y eso lo hicieron en la Luna. Sí, el documento audiovisual lo muestra, esto que tú planteas ahí al final. Y claro, mira, ese ejercicio mental, como lo dice el que hace el documento, ese ejercicio mental de Galileo Galilei a través de una matematización de la naturaleza. Buena parte de esos ejercicios mentales no fueron comprobados por Galileo Galilei. Parecía que no necesitaba comprobarlos. Solamente acudir al ejercicio de la matematización de la naturaleza para Galileo Galilei y los que estaban al lado de él era suficiente. Era suficiente. No lo comprobó. Como tú lo acabas de replantear a propósito de lo que... Porque es una teoría, solo teoría. No había experimentación. No había un ejercicio de comprobación de la hipótesis. De la experiencia, no lo había. Solo teoría, un ejercicio de matematización de la realidad. Solo teoría, para considerar que era cierto. Pues ¿cuánto tiempo después? 1968, 69, 60 y punta, cuando los norteamericanos van a la Luna y hacen el experimento. Ese ejercicio de experimentación de confirmación de eso, no lo hizo Galileo Galilei, lo hicieron estos astronautas norteamericanos, al parecer, en la Luna. Hicieron el ejercicio de experimentación, ¿no? Mucho tiempo después. Entonces, detrás de lo que hay ahí, alguien lo decía ahora, solo teoría, un ejercicio experimental. Experimentos mentales, formulación de hipótesis.
pero no una confirmación de esas hipótesis a través de un ejercicio experimental en la Tierra. Angie, tienes la palabra. O sea, tutor, que mirándolo ya como en estos tiempos, un ejemplo de eso podría ser los paracaidistas cuando se lanzan de los aviones. Hay de diferente, por ejemplo, diferentes pesos, pero todos caen al mismo tiempo, por decirlo así. Según los ejercicios mentales y los métodos experimentales, la matematización de la realidad hecha por Galileo Galilei, podríamos anotar que sí, que caen al mismo tiempo, independientemente del peso. Entonces, démonos cuenta de algunas, primero, métodos experimentales, la necesidad de corroborar las hipótesis que nosotros estamos planteando a partir de hechos concretos dados en la naturaleza. Eso es propio de las ciencias naturales, según el texto, por ejemplo, también de Grajales Negri, que ustedes están leyendo, y muy probablemente esa práctica, esa experiencia tiene que ver o pasa en la ingeniería de sistemas, en la administración de empresas, en la zootecnia. Si pasa, ¿cómo pasa? Un ejemplo de eso. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasan esos procesos de verificación? ¿Cómo pasan? Esa es la respuesta a la tarea que ustedes están haciendo, que empezamos a hacer hoy. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasa ese ejercicio de matematización de la realidad? ¿Cómo pasa eso? ¿Pasa eso en ingeniería de sistemas? ¿En la administración de empresas? ¿En la zootecnia? ¿Cómo pasa? Hay verdades que antes se consideraban en las disciplinas que ustedes estudian como verdaderas y luego hay un ejercicio de falsiacionismo porque se llega a través de un ejercicio experimental la manera de posibilidad o la posibilidad de negar lo que antes se consideraba verdadero. Eso hace parte de las ciencias naturales, de las ciencias experimentales, de las ciencias positivas, que muy probablemente identifica el tipo de ciencia que ustedes desarrollan en las disciplinas que estudian en la UNAM. Respondemos a la tarea, estimados estudiantes. Esa parte de la tarea sí es preguntas de ustedes, ¿no? Para ustedes. ¿Cómo se dan qué tipo de ciencia es la que ustedes estudian? ¿Es una ciencia natural, experimental, positiva? ¿O es una ciencia social? ¿Hay control de las variables en lo que ustedes estudian? ¿Qué tipo de variables controlan? ¿O qué tipo de variables están en la posibilidad de controlar? Administradores de empresas, o tecnistas, ingenieros de sistemas. ¿Qué tipo de variables están en la posibilidad de controlar? Eso tiene que ver con la tarea, la tarea 3. Estimados estudiantes, ¿me siguen? Sí, señor. Bueno, son las 9:19 y yo creo que ya nos toca cortar. Vamos a seguir hablando de esto en la clase siguiente, en el CIPA siguiente. Hoy era la entrada a la tarea número 3, a esta web conferencia, esta tercera web conferencia del curso. Mañana subiremos esto, ¿sí? Y seguiremos hablando de estas cosas. Quizá el método, el ejercicio en la Tierra, hubo un ejercicio en la Tierra de control de variables. Andy, a la manera como tú lo planteabas ahorita. No en la Luna, en la Tierra, del control de la variable aire para mostrar el ejercicio mental, el experimento mental, ese ejercicio de matematización, esa hipótesis de Galileo Galilei, que no la comprobó estando en vida. La pluma y el peso de 10 kilogramos caen al mismo tiempo. Sí hay un control, como tú lo decías ahora, Angie, de la variable aire. Hicieron el ejercicio experimental así. Y lo mostraron. Lo miraremos en la próxima sesión, ¿sí? En el CIPAS, que será el 6º CIPAS de este curso de epistemología. Y sí, el segundo encuentro de esta tarea número 3, ¿no? ¿Alguien está en la posibilidad de hacer un ejercicio como de evaluación, si se quiere, de cómo vivieron esta experiencia, esta conversación, este tercer encuentro, esta tercera web conferencia del curso de epistemología, de manera concreta a propósito de la tarea número 3, la clasificación de las ciencias? ¿Alguien se arriesga a hacer un ejercicio más como
evaluativo de esta dinámica, de este encuentro sincrónico. ¿Alguien puede hacerlo para ir cerrando? Estimados estudiantes. ¿Alguien se anima? Profe, buenas noches. Sí, Marco. Pues creo Bienvenido. que este encuentro, pues no muy bueno, pues principalmente porque pues el profe nos está referenciando eh, el material de las referencias bibliográficas, pues exacto, más exacto no lo puede poner. Inclusive para cada tema se relaciona de qué páginas a qué páginas podemos encontrar la información exacta sobre lo que estamos buscando. Y con referencia a los ejemplos que el profe que nos expuso, pues es como una manera de orientarnos para poder resolver la duda y aplicarlo a lo que nos están preguntando en la tarea 3. Creo que está muy claro, Mil, profe. mil gracias, Marco. Decimos desde esta orilla del estudio de la filosofía, claro y distinto, como decía Descartes. Esperamos que esto haya sido claro y distinto para ustedes a la manera de Descartes. Súper, Marco, muchas gracias. Elber, tienes la palabra y casi quedamos cerrando. Profe, mi opinión es la siguiente. Mire, ocurre que lamentándolo mucho, estamos perdiendo la humanidad. Y eso está ocurriendo incluso al interior de la universidad. Ocurre que hay unos cursos que llaman autodirigidos, pero esos cursos les hace falta esto, profe, el poder interactuar, el poder enriquecernos de las opiniones de los demás. Sin eso, sencillamente no hay razón para siquiera estar en un entorno en el que vamos a aprender. Si esa es la política de la universidad, y esto yo sé que va a sonar lo más disonante y lo más, si se quiere decir, subversivo, de acuerdo a las políticas de la universidad, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre, profe? Si le quitamos esto que estamos haciendo, esta interacción entre el tutor, los estudiantes y en general entre personas que están enriqueciendo su comportamiento, no entiendo y no veo la razón para asistir a una universidad. Es decir, si es por aprender, me meto a YouTube. Yo defiendo y me encantan estos espacios porque es eso, enriquecer el conocimiento, no solo sí porque sí, sino porque hay unas razones y porque hay una metodología, una técnica para aprender. Esa era mi opinión, profe. Muchas gracias. Te agradezco mucho esa opinión, Elber, y voy a anunciar también mi parecer al respecto. Las comunidades de interacción y participación académica y social, CIPAS, son una apuesta de la universidad. Y desde esta orilla en el curso de epistemología, en mi rol de tutor, de maestro al interior de la UNAD, me parece que son altamente significativas y así seamos 5 o 6 o 10 o 20, así seamos 3, pero mientras haya la posibilidad de un estudiante para poder conversar, se hace el espacio. Porque ¿con quién converso? Si no hay quién, si no hay otro sujeto que me lo posibilite. Otro sujeto, ser humano, como tú lo dirías, Elber. ¿Con quién lo converso? ¿A quién le pregunto? ¿Con quién reflexiono? Y esto me parece que es vital en este espacio. Yo defiendo enormemente este espacio, Elber. Y tanto que para mí es una apuesta, y lo voy a decir así abiertamente, Elber, es una apuesta pedagógica, es una apuesta ética y es una apuesta política. Mantener abierto este espacio de manera semanal. ¿Me explico, Elber? Esta es mi apuesta en mi rol de tutor, de maestro, pedagogo al interior de la universidad. Esta es mi apuesta. Y lo hago también porque la universidad lo posibilita.
Sí, Albert. Este es un espacio, la web conferencia está estipulada dentro del plan de estudio, en cualquier curso, en cualquier tipo de curso al interior de la UNAM. Los CIPAS están estipulados al interior de la UNAM. Yo no estoy haciendo una cosa distinta a lo de lo que la universidad no me posibilita. Lo que pasa es que lo hago de manera permanente, semanalmente. ¿Me explico, Elber? Y sí, yo sí opino lo mismo. Aquí está buena parte de esta riqueza en el aprendizaje, ¿no? Y es la interlocución, no solamente con mi par estudiante, Elber, ¿de acuerdo? Sino con el docente, con lo que tengo que ver en esta producción de saber, en esta relación educativa, en esta relación pedagógica. No hay manera, Elber, de mantener una relación pedagógica si no hay un docente educador y un estudiante educando. Sin esa relación no es posible una producción pedagógica del conocimiento como tú lo acabas de expresar, con sentido. ¿Me explico, Elber? Comparto plenamente ese asunto, esa mediación, Elber, entre educador y educando, mediados por el mundo, como diría Paulo Freire, en Pedagogía del Oprimido, es fundamental en la relación educativa. Fundamental. Sí, Elber, respondo de alguna manera a tu comentario. Sí, señor, profe, y ojalá esto, pues, se traslade de alguna manera. Yo sé que alguien en algún momento de pronto puede mirar estos videos en la parte directiva y ahí me estaré buscando un problema, pero pues no importa. A esta altura del partido no importa. No importa, porque es que realmente lo que importa es que haya eso, que no se pierda nuestra humanidad. Si perdemos eso, apague y vamos. Totalmente de acuerdo, Elber. Una cosa más y ya vamos cerrando. Gracias por provocar esto. Un estudiante hacía varios semestres no me mencionaba esto, me decía, profe, esas clases de epistemología, porque las llamaba clases, ¿no? Esos espacios que tenemos de epistemología son como, y usted se me usó la palabra, subversivos, por eso me reí porque ya lo había escuchado acá. Subversiva es la producción científica por naturaleza. Si no hubiera ido en contracorriente Galileo Galilei de las verdades defendidas por 2000 años de Aristóteles a propósito de la caída de los cuerpos, no llegamos al método hipotético deductivo de las ciencias naturales, de la ciencia moderna o con la que tenemos que ver hoy el ver. ¿Me explico? Es necesaria esa actitud, como tú la calificaste, subversiva de las ciencias para hacer ciencia. De lo contrario, no hay ciencia. No hay ciencia, no hay producción de saber. Si se supone que ya todo está dicho y todo está dado. Eso es matar la ciencia. Y eso es matar el deseo de saber de los seres humanos. El ver. Aristóteles no se equivocaba en eso cuando anotaba que nosotros, los seres humanos, somos antes que nada deseosos de saber. Deseosos de saber, entre otras cosas. Nuestro saber es ilimitado. No tiene fin, no tiene fin. Nuestra necesidad de saber de los seres humanos no tiene fin. Súper, mil gracias. Mil gracias. Seguro está la evaluación que quería escuchar. Mil gracias, Elber. Mil gracias. Elber, Marco, Angie, Fernando, que se encuentran aquí conmigo en este espacio. Miren, con uno nomás. Con uno nomás. Que entre al espacio. Con eso más. Basta. Y hay 4. Conmigo 5. Suficiente. Suficiente. Y otros lo verán, quizá, de manera asincrónica, en la posibilidad de ayudarles en su tarea. Pero esto va más allá de las tareas, Elber, ya tú mismo lo has mencionado. Va más allá de las tareas.
Creo que eso está claro, ¿no? Vamos allá de las tareas. Súper, estimados estudiantes, llegamos al final de este espacio académico. Les agradezco mucho por estar. Todos los lunes vamos a seguir encontrándonos, si no en CIPAS, recibirán la invitación por varios medios, si no en CIPAS, en web conferencias como esta. ¿Sí? Mil gracias, muy buena noche y que descansen. Hasta el próximo lunes. Listo, tutor, gracias. Nos vemos entre 8 días. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta pronto. Muy Listo, buena noche. tutor, lo mismo. Feliz noche. Que esté muy bien. Muchas gracias.